Buenas tardes a todos, gracias por venir. La vida de Pablo Escobar tiene todas las características de un mito moderno. Allí reside la fuerza que lo sostiene como una actualidad constante. No es nada casual la profusión de libros que lo tienen como protagonista, así como las películas y las series de televisión. Hay, sin embargo, un Pablo Escobar diferente al personaje público, al que poquísimas personas tuvieron acceso. Sebastián Marroquín, o Juan Pablo Escobar, habla de ese otro Escobar, el íntimo, el cercano, pero también aquel que le ha dejado, casi 25 años después de su muerte, todavía secuelas que el hijo sigue viviendo. Pablo Escobar Infraganti es un libro fuerte, sin concesiones, muy duro, un libro que debe haber sido muy difícil de escribir. Antes de darle la bienvenida a Juan Pablo y agradecerle por su presencia, quiero contarles que el encuentro de hoy se da gracias al esfuerzo compartido por la editorial Planeta, la librería online Baja Libros y la red social de lectores Grandes Libros. Los libros están disponibles atrás, los pueden conseguir. Pablo Escobar Infraganti se puede comprar aquí en el auditorio, en papel y en digital. En digital cuesta 160 pesos, pero la promoción hasta el domingo es de 120. Los dejo con Juan Pablo y les cuento que luego de las palabras que él nos dirigirá, vamos a tener unos momentos para hacerle preguntas, tanto desde los asistentes como desde internet. Ahora sí, Juan Pablo, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Muy agradecido por las personas que estuvieron ahí aguantando tanto calor, esperando la apertura de las puertas. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que vinimos. Como saben, pues soy autor del primer libro sobre mi padre, Pablo Escobar, justamente. Las historias que no deberíamos saber, y este libro, cuando lo terminé, el primero, terminó justamente con 800 páginas el manuscrito. Desde ese lugar pues nos tocó sacar algunas historias que consideramos menos importantes, pero que sabíamos que eran para el futuro una posibilidad de un segundo libro. Desde ese momento, y gracias al éxito de Pablo Escobar, mi padre, que está traducido a 14 idiomas ya, se ha vendido pues una cantidad impresionante de ejemplares. Creo que no solamente gracias al relato, sino a todo este fenómeno de las narcoseries, de las narconovelas que se han desarrollado y producido sobre la vida de mi padre, y aquellas personas que han estado interesadas verdaderamente en la historia real, pues por supuesto acceden a estos libros que son los que cuentan sin tapujos y sin tabúes todo aquello que vivimos en nuestra familia. Y para pasar a hablar de Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, pues realmente este es el primer libro, a mi juicio, en el que por primera vez tienen voz los enemigos de Pablo Escobar, porque aquí no es solamente el hijo el que escribe, el que cuenta lo que sentimos, lo que vivimos, sino que me parecía que le podía dar la mayor transparencia posible a estos relatos si me acercaba a hablar cara a cara con los enemigos de mi padre, para que justamente ellos pudieran decir lo que opinaban, lo que los había enfrentado a él y lo que lo conocieron en profundidad. Creo que este es el libro que completa la historia de Pablo Escobar, mi padre, porque le da esa voz a aquella gente que nunca dijo nada, a aquella gente que nunca se animó por diferentes razones a escribir un libro. Yo tuve la posibilidad de reunirme con Ramón Izaza, por ejemplo. Ramón Izaza, para los que todavía de pronto no han leído el libro, es un jefe paramilitar muy reconocido en Colombia, que tiene 80 y tantos años, pagó alrededor de 12 años de cárcel y confesó más de 300 crímenes. Tuve la oportunidad de reunirme personalmente con él, ya está fuera de prisión. Llegué solo, él llegó con 25 hombres. Por supuesto que ahí me pregunté qué estoy haciendo aquí, me acordé de mi hijo y pensé pues que entre la valentía y la idiotez hay una línea muy delgada. Pero me parecía muy valioso que él estuviese dispuesto a compartir el testimonio de lo que significaba haber sido no solamente en el pasado amigo de Pablo Escobar y socio en algún punto,
y después haber pasado a ser quizá los peores archienemigos. Ramón Isaza, como lo titulo en uno de los capítulos, se llama este hombre tiene más vidas que un gato, porque era una frase que mi padre decía en referencia a él. Mi padre recuerda haberle hecho 13 atentados para acabar con su vida, y don Ramón recuerda 8. Al margen de la diferencia, este señor se salvó por milagro, literalmente, y fue muy duro nuestro encuentro, porque escuchar de la voz de un padre como él, de muchos hijos que tiene, pero su hijo John Isaza murió asesinado por las balas y las órdenes de mi padre en esa guerra que los enfrentó. Y no solamente ese capítulo reúne historias sobre las razones por las cuales se enfrentaron, sino que creo que va mucho más allá de la propia historia, de la propia guerra, y es de la capacidad que hemos comenzado a lograr los colombianos para reconciliarnos aún en la peor adversidad y aún a través de la peor violencia. Porque hablar con Ramón Isaza y con su hijo, que responde al alias de Terror, me permitió, y creo que a ellos también, mirar hacia el futuro, mirar hacia una Colombia diferente, en otro contexto, en otra época. Esa reunión habría terminado en una balacera, seguramente a mí me habrían asesinado y no estaría aquí con ustedes charlando ni contándoles todas estas anécdotas. Pero me parecía que el ejercicio más franco y directo que yo podía hacer para contar y terminar de cerrar esta verdadera historia de Pablo Escobar era justamente dándole voz a aquellos que lo enfrentaron a muerte y que lo sobrevivieron también, como fue el caso de Isaza y de sus hijos. Escuchar de sus hijos el testimonio, decirme, vamos a mirar para adelante, no nos vamos a quedar atascados en el pasado, tenemos que superarlo, tenemos que avanzar. Me llena a mí de esperanzas, porque vemos como, indistinto si es un paramilitar o es un jefe guerrillero, como es otro de los capítulos que contiene Pablo Escobar Infraganti, en mi reunión con Oti Patiño, un jefe del M-19, Movimiento 19 de Abril, un grupo guerrillero al que mi padre le brindó un apoyo que niega al señor Oti Patiño, pero que yo pues discrepo y creo que sucedió de otra manera. Sin embargo, como les digo, en este proyecto yo le presento las dos caras de la moneda. Me junto justamente con aquellos que tienen la posibilidad de decir estoy equivocado o no, de decirme a mí, porque creo que la mejor manera de construir las historias, contrastándolas, confrontándolas, y desde ese lugar pues tuve otras experiencias que yo creo que suman un montón de hechos y de testimonios que nos permiten reconciliarnos desde las más diversas arenas o, digamos, sectores políticos, porque es claro que el paramilitarismo está totalmente vinculado con la ultraderecha en Colombia. En el caso del M-19, pues por supuesto que estamos hablando de la izquierda, y en otros casos como, por ejemplo, el William Rodríguez, que publicó un libro que se llama No elegí ser el hijo del cartel de Cali, y él es un personaje que reconoce su vinculación con la organización de su padre, con el cartel de Cali, manejaba el ala política de ese cartel y era el encargado de, como dicen aquí, de las coimas para los políticos, y era el encargado de reunirse con todos los políticos que le daban un apoyo total y absoluto al cartel de Cali. En este diálogo que publico, pues fue un encuentro tremendo. También esa reunión tendría que haber terminado a los tiros, pero no fue así porque la tuvimos por Skype por una imposibilidad de juntarnos. Él está imposibilitado de abandonar los Estados Unidos y yo, gracias a la publicación de este libro de por vida, estoy imposibilitado de ir a visitarlo, con lo cual este libro también es una renuncia a mi visa, claramente, y más ahora en esta era Trump. Entonces, tuve la posibilidad de hablar con William Rodríguez, y él hace un reconocimiento de mi labor frente a la paz y frente a la actitud que he asumido frente a la vida, de no continuar los pasos de mi padre y de no convertirme en aquellos que muchos siguen aún hoy deseosos de que me convierta, que es en Pablo Escobar 2.0. Yo digo que ya se me fue el tren, que es demasiado tarde, y que tengo, sumando los dos libros, más de 700 páginas de razones por las cuales pues yo elegí un camino muy diferente. En este recuento con lo que yo llamo pues las confesiones de William Rodríguez,
reconoce por primera vez la autoría intelectual de su padre y de su tío en el atentado al edificio Mónaco, que algunos medios de comunicación de Colombia recuerdan como la respuesta a todos los atentados que hizo mi padre, cuando en realidad pues la noticia está publicada al revés y muy convenientemente. La realidad es que este es el primer atentado que da comienzo a la era narcoterrorista en la historia de Colombia, y sucede el 13 de enero de 1988, a las 5:13 de la mañana, explota un coche bomba con 700 kilos de dinamita que destruye los vidrios de la ciudad 1 kilómetro a la redonda y nos hace nacer de nuevo ese día. Entonces, fue para mí muy revelador escuchar a William Rodríguez reconocer totalmente la autoría y la responsabilidad de su familia, en un hecho en el que hasta yo fui obligado a negar esa autoría, porque, como lo relaté en Pablo Escobar, mi padre había dicho que para poder salvar mi vida, los jefes del cartel de Cali me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, pues si quieres salvar tu vida tienes que ir a decirle a la fiscalía que nosotros no pusimos esa bomba, que nosotros no ejercimos esa violencia contra ti y que tu papá te obligó a ir a declarar eso para ensuciarnos a nosotros. Y por supuesto que quería salvar mi vida y eso fue lo que fui a decir. La realidad es que este libro, por supuesto, que contradice estas historias porque cuenta la realidad, ¿no? El reconocimiento del propio hijo creo que deja echa por tierra, digamos, todo aquello que yo dije en aquel entonces, porque deja muy claro la autoría y la responsabilidad de estas personas en este atentado. Y hay algo que para mí es más importante, y es este tema, de nuevo, de la reconciliación con él. Porque aquí hablamos de reconciliación con un paramilitar, con un jefe guerrillero, con un hijo del cartel de Cali, y también con un hijo de la CIA, que es Aaron Sil, que ahorita les hablaré un poco acerca de él. Y es tremenda la historia de William, porque él fue las primeras personas que se entregó a la justicia de Estados Unidos en virtud de una persecución tremenda que se desata. De hecho, fue el primer miembro de la familia Rodríguez Orejuela que sufre el cuento del pedido de extradición, aquello contra lo que mi padre luchó tanto, y justamente una vez que ellos deciden enfrentar a mi padre y acabar con él, quedan expuestos y quedan en primer lugar y quedan, pues por supuesto, sacan el primer número para salir hacia los Estados Unidos. William les ayuda mucho a su padre, a su tío, pero finalmente se siente abandonado y lo relata así en su libro. La esperanza que tiene William estaba peleado a muerte con su papá. Su papá está en la cárcel en los Estados Unidos, fue extraditado, y él y su tío, si salen con vida de prisión, saldrán de 90 y 92 años. Para mí fue tremendo ver cuando, en ese diálogo que establecimos con William, yo le pregunté algo, porque hablábamos de bombas, de asesinatos, de masacres, de torturas, de cosas muy fuertes a las que estuvimos expuestos como hijos de los principales jefes de la mafia en Colombia. Y él me decía que, ante una pregunta que le hice concreta, le dije, William, ¿por qué? Y necesito que me expliques, porque hay versiones periodísticas de las cuales por supuesto descreo, porque toda la vida he estado acostumbrado a ver publicadas mentiras sobre mi padre y sobre mi familia, sobre mi persona. Entonces yo lo que leo, lo leo con pinzas, no creo y ustedes deberían de hacer lo mismo. Hasta los libros, porque también tienen muchas agendas políticas. Y en este caso le pregunto a William si era verdad o no que él había declarado contra su propio padre y su propio tío, porque para mí me parecía absolutamente inconcebible que algo así sucediera. Yo nunca estuve de acuerdo con la violencia de mi padre, pero si alguien me pedía que declarara contra él, la verdad es que yo eso no lo negocio, me tendría que matar. Porque nunca, el amor es para mí primordial, y la relación padre-hijo ante cualquier denuncia y ante cualquier presión, por más que no esté de acuerdo yo con la violencia de mi padre. Y la respuesta de William fue tremenda. Me dijo, yo te voy a contar la verdad, te voy a explicar lo que sucedió. Los Estados Unidos, cuando decidieron perseguir al cartel de Cali, nombraron a un solo agente, que se llama el agente Kacerowski, para que los persiga. Y evidentemente Kacerowski tuvo éxito en su labor, y años después los jefes del cartel de Cali terminaron extraditados a los Estados Unidos y los otros terminaron muertos entre vendetas y demás
entre otros narcos. Pero Kacerowski fue una persona, a mi juicio, muy sucia como policía, porque va y le dice a William Rodríguez, tu papá está declarando contra ti, y va y le dice a Miguel Rodríguez Orejuela, tu hijo está declarando contra ti. De esa manera buscó enemistarlos, buscó generar recelo entre ellos, para ver justamente que estaban dispuestos a contar el uno sobre el otro y descubrir más verdades ocultas en esta trama del cartel de Cali. Así que fue tremendo cuando William me dice que su esperanza es de que su papá lea este libro en la cárcel para que entienda que él jamás declaró nada en contra suyo, porque su papá se niega incluso a recibir a la propia esposa de William en prisión, porque teme que caer en una trampa, por lo que le ha dicho justamente Kacerowski a ambos. Entonces, es una tremenda paradoja que yo, siendo hijo del archienemigo de Miguel Rodríguez Orejuela, su hijo mayor pretenda que es a través de mis escritos, de mis testimonios y de mi libro, que él tenga la esperanza de recuperar ese deseo de reconciliarse también con su papá. Por supuesto que entre William y yo quedamos en los mejores términos y con el mayor respeto. Tuve la oportunidad también de tener diálogos con el hijo de Chepe Santa Cruz Londoño, otro de los grandes jefes del cartel de Cali, pero esto fue en virtud del documental Pecados de mi padre en el año 2009. Y las historias que nos convocan aquí terminan siendo muy parecidas, indistintas de la región donde nacimos, si era el cartel de Cali o el de Medellín. Cuando ponemos una sobre la otra prácticamente son calcadas, prácticamente no hay ninguna diferencia entre una y otra. También para mí me parecía importante hablar de Barry Seal. De Barry Seal porque, pues, para los que de pronto no han tenido la oportunidad, el hombre fue un agente de la CIA que se convirtió posteriormente en informante de la DEA a raíz de que le armaron una causa en Miami. Se lo acusaba de haber traficado con lo que se conocía como cualudes, un hipnótico que se usaba para fines recreativos. Lo que Barry Seal no sabía es que eran cubos de azúcar y simplemente le habían puesto el nombre de cualudes, y eso hace que la DEA lo convierta en informante. Barry Seal ofrece desde esos primeros años la posibilidad para salvarse él de prisión, de entregar a todo el cartel de Medellín, para el que venía trabajando desde hacía ya algunos años. Esto desencadena en que la realidad es que Barry Seal trabajaba para la CIA y venía funcionando muy bien como piloto, no solamente llevándole los animales a mi padre al zoológico de la Hacienda Nápoles, sino traficando desde Centroamérica, concretamente en Nicaragua, en el aeropuerto de los Brasiles, cocaína que se le vendía a la CIA para ellos poder financiar la lucha anticomunista en Centroamérica. La CIA deja de vender armas para financiar esa lucha en virtud del escándalo que algunos recordarán, Irán-Contras. Cambian después el tema de las armas por el tema de las drogas. Y Barry Seal es la primera y única persona en el planeta que toma la evidencia fotográfica que vincula a mi padre con las actividades del narcotráfico. Y esto es en virtud de que la CIA mete una cámara oculta en este avión, las fotografías están publicadas en el libro, y siempre se utilizaron esas fotografías para demostrar las actividades de mi padre como narcotraficante. Yo hoy utilizo las mismas fotografías para demostrar que Pablo Escobar y la CIA estaban así, trabajaban juntos. Y esto lo digo con total claridad porque las fotografías no solamente demuestran que Pablo Escobar estaba con un funcionario paradójicamente del gobierno sandinista, con Federico Bon, con su socio, alias el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, y con soldados nicaragüenses que estaban ayudando a subir los más de 600 kilos de droga. La gran paradoja es que también ahí estaba Barry Seal, la CIA, y que esa droga y el producido se estaría usando para financiar la lucha contra aquellos que las estaban permitiendo subir en ese avión. Una gran mezcla de ideologías que a la conclusión que yo llego después de analizar toda esta realidad es que no hay ideologías. En realidad, a la única a la que todos sí eran afines ahí era la del dinero. Estaban todos ahí por el billete, indistinto del uso que cada uno después le diera cuando llegara a sus bolsillos. Barry Seal finalmente muere asesinado por órdenes de mi padre en el año 1986. Y
como lo relato en mi primer capítulo, que justamente lo elegí para ubicarlo en ese lugar, porque a mi juicio es uno de los capítulos más importantes de mi libro. Tuve la posibilidad de encontrarme personalmente con su hijo Aaron Seale en la Ciudad de México el año pasado. Este libro no es solamente que yo me he sentado a recordar historias, sino que me metí en el barro para ir a investigarlas. Estuve 6 meses recorriendo todos los rincones de Colombia, despertando los viejos leones enemigos de mi padre, incluso algunos antiguos aliados y amigos de él que me relataron todas estas historias, y por supuesto con cada uno de ellos tuve la posibilidad de contrastar si lo que yo estaba contando era cierto o no. Como en el caso de Aaron Seale, me encuentro en la Ciudad de México y le muestro el capítulo entero una vez que lo había escrito. Pongo una traductora oficial porque no había tiempo de mandar a traducir el texto, y párrafo por párrafo comenzamos a escuchar y a discutir. Al final le pregunto a Aaron si lo que yo había escrito sobre su padre, ¿qué le parecía? Y me dice que nunca había leído un perfil sobre su papá tan certero, tan preciso respecto a las propias experiencias que él como hijo había tenido. Para mí fue, además de halagador, comprometedor, porque con cada párrafo que leíamos, Aaron le agregaba información a la que yo ya tenía. Y esto tiene que ver con una teoría que sostiene Aaron Seale y su madre, la viuda de Barry, Débora, donde ellos sostienen que el juez que llevó a cabo el caso de Barry Seale, a propósito, y hay una sentencia judicial, o por lo menos una orden del juez que así verifica su tesis, su teoría del complot, que obliga a Barry Seale a permanecer totalmente desprotegido. Está claro que Barry Seale muere en el año 86 y está dispuesto ante una corte de los Estados Unidos a entregar a una de las organizaciones ya para entonces más peligrosas, por lo menos del continente americano. Y hay que recordar que Pablo Escobar, mi papá, había mandado ya asesinar al ministro de Justicia en ejercicio, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. Es decir, que era notable y reconocida la peligrosidad de la organización que dominaba mi padre, o que lideraba en aquel entonces. Con lo cual, Barry Seale le pide al juez que por favor le brinde una protección. El juez se la niega. Barry Seale le pide al juez que él paga la protección con escoltas privados, y el juez se la niega. Y Barry Seale le pide al juez que entonces él le paga a la policía local de Baton Rouge, Luisiana, para que lo proteja, y el juez se la niega. Entonces, 3 protecciones reiteradas negadas a esta persona, pues hacen sostener la teoría de que hubo un complot para dejar absolutamente solo y en bandeja de plata a Barry Seale para facilitar su asesinato, y con él pues la desaparición de los testimonios que no solamente ensuciarían a los miembros del cartel de Medellín, sino peor aún, a los de los carteles de los que nunca nos hablan, que son los de Miami, los de Chicago, los de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y todas las grandes ciudades de Estados Unidos, porque el fenómeno de los carteles, les garantizo que no se da exclusivamente de la pared o del muro para abajo. Esto se da en todas las grandes ciudades del planeta y no hay excepciones. Así funciona el negocio. Hoy no hay una ciudad en el planeta que se pueda declarar libre de drogas. Es decir que esta teoría que sostienen la familia Seale, con quien tengo hoy en día una relación que me sorprende. Me sorprende porque, como les digo, este libro no habla solamente de la violencia, sino también de la esperanza y de la reconciliación en ejercicio. Y esto me sorprende recibir mensajes de la familia Seale un día de Navidad, diciendo: un abrazo de Navidad para los Escobar de la familia Seale. Y jamás me imaginé que yo recibiría un mensaje de ese tenor, porque por el valor que tiene, porque creo que muestra que hemos podido superar ese dolor. Por supuesto que a Aaron le pedí perdón por ese acto de violencia que mi padre comete contra el suyo, por la violencia que les hizo vivir y sufrir de manera permanente, y construimos una amistad a pesar del dolor que nos unió desde ese lugar. Aaron convivió conmigo más de una semana en Ciudad de México y tuve el honor de tenerlo como invitado principal en una conferencia en la que yo justamente le hablaba a los jóvenes y a los padres mexicanos de las historias de mi padre, para que ellos en su país pues no cometieran el error de repetirlas o de inspirarse en ellas.
Así que, además, para hablar de otros temas que contiene este libro y no aburrirlos mucho y darles un espacio para preguntar, porque creo que es ahí cuando más aprendemos de estas historias, tuve la oportunidad de hablar con lo que llamamos el tesorero de mi padre. El tesorero de mi padre era un personaje absolutamente desconocido por todo el mundo, porque, claro, era el tipo que tenía que vivir hasta más escondido que mi propio papá. Era el hombre que le manejaba el billete al interior de los Estados Unidos. El hombre que recibía, que lo escondía y que en principios de la década de los 80 pues enviaba toneladas de dinero por los bancos y también a través de aviones y demás. Y este es un caso muy interesante porque creo que habla también del mensaje que yo le he querido dejar a los jóvenes y a aquellos que creen que elegir el sendero del narcotráfico es una promesa que les va a garantizar absoluta tranquilidad y muchísimo poder y dinero para ostentar y para someter a los demás a su voluntad como lo hizo mi padre, pero sobre todo como se los muestran en las series, la versión hollywoodense de Pablo Escobar que dista muchísimo de la realidad que vivimos nosotros como familia y Colombia como país. Y la posibilidad de hablar con este tesorero me dio a entender que el hombre había manejado una fortuna increíble. Yo le pregunté que cuánto dinero podía manejar, por ejemplo, en un fin de semana en los que, los cargamentos de mi padre llegaban y se vendían, por supuesto, se los compraban los norteamericanos. No es que los colombianos lleven la droga a Colombia para vendérselos a otros colombianos en Miami, eso no existe. Se los venden a los norteamericanos, de los que nunca nos hablan. Y este hombre me contaba que así que hubo una epidemia, considerada la epidemia del crack en Estados Unidos, cuando los norteamericanos pues le mezclan paradójicamente Coca-Cola a la cocaína y la secaban en los microondas y de ahí sacaban el crack que consumían. Esto se convirtió en un vicio terrible y el auge de la cocaína despegó de una manera que nunca antes. Fue tristemente la mejor propaganda para el producto que vendía mi padre y eso lo hizo ser muy exitoso en términos económicos. Mi padre pudo llegarse a meter al bolsillo en un fin de semana hasta 70 millones de dólares. Por supuesto que es una cifra demasiado grande como para uno pensar cómo se manejaba ese dinero, cómo se transportaba, porque alguien tenía que hacerse cargo, y es con esta persona con la que tengo la posibilidad de hablar, y manejó tanto todo el dinero de mi padre como el de mucha otra gente, y además fue un hombre inmensamente rico, porque por supuesto su posición, mi padre valoraba su lealtad y así lo recompensaba con mucha parte del dinero que manejaba y que escondía. Pero lo increíble de esto, y creo que la lección que nos debe quedar a todos, es que el hombre terminó en la pobreza más absoluta. Cuando yo lo puedo encontrar en Colombia, me sorprende, porque evidentemente yo siempre lo conocí en Estados Unidos, manejando sus Cadillacs y invitándome a los mejores lugares, y daba en las entradas de a $200 ni de propina, simplemente de regalo a cualquiera del restaurante que se atravesaba donde llegábamos. Y verlo hoy, que no tiene 2 centavos para comprarse el boleto para ir en el colectivo, me pareció una tremenda historia para compartir, porque también refleja que no solamente esto nos ocurrió a nosotros como familia, sino que les ocurre a otras familias que, aunque ostentaron mucho dinero y lo tuvieron, la naturaleza misma de lo mal habido, pues así termina. Y creo que es lo que busco también con estas historias, inspirar a la juventud para que se hagan conscientes de los efectos que a la larga, por supuesto, si revisamos la vida de alias Quijada, que es esta persona, el tesorero, pareciera de color de rosas, cuando en realidad estaba muy... Hoy en día la pagó toda y con creces, no tiene un solo dólar y vive en un pueblito chiquito sin ninguna posibilidad de salir adelante, pero vive tranquilo, vive relativamente tranquilo y feliz, un tipo que no se involucró con la violencia, pero que sí administraba todo el dinero de lo que era mi padre en ese entonces. Y por último, creo que vale la pena hacer referencia a un capítulo que creo que tristemente es uno de los capítulos estrella de mi libro, y es titulado El tren. Y el tren tiene que ver con algo que ni en la ciencia ficción parecería real, y es mi padre trabajando con la agencia antidroga estadounidense, enviando
cocaína a los Estados Unidos directamente desde el Aeropuerto Internacional de Miami, desde el Aeropuerto Internacional de Medellín al de Miami. Esto es una ruta que mi padre, a la que él hace una referencia personal cuando yo llego a la cárcel de la Catedral, en virtud de que la policía colombiana me quería secuestrar para matarme y quitarle un dinero antes, por supuesto, a mi padre. Y mi papá me dice que tengo que subirme a la cárcel de la Catedral urgente, que no puedo, que tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y dirigirme inmediatamente hacia allí. Cuando yo llego, pues le pregunto qué pasa y me dice, no, te van a secuestrar los policías y el único lugar donde estás seguro y donde te puedo proteger es aquí conmigo en la cárcel, así que llama a tu mamá que te mande ropa, porque de aquí no te vas hasta que solucionemos ese problema. Y así estuve como 20 días en la cárcel esperando, y por supuesto que en esos 20 días me entero de muchas historias. Los bandidos, y más en las cárceles donde no hay más que hacer que conversar, en las noches se sentaban a contar y en sus tertulias salió esta historia que es la del tren. Y el tren tiene que ver con esta ruta que estaba perfectamente aceitada, una trama de corrupción increíble desde el primer empleado de la aerolínea hasta el último, porque mi padre enviaba en connivencia con esta agencia 800 kilos de cocaína semanalmente. Y así lo hizo durante 3 años de manera ininterrumpida. Como hice unas cuentas matemáticas en el libro para que tuviéramos una dimensión del negocio del narcotráfico, supe que duró 3 años la ruta, pero les di 2 meses de vacaciones como para decir hasta los narcos se dan un descanso y hasta los oficiales pues tienen ahí un par de semanas de vacaciones, entonces vamos a suponer que solo 10 meses por cada año trabajaron, y esto nos da una cifra de 92.000 kilos de cocaína con casi 800 millones de dólares de ganancia para la organización de mi padre, más o menos el 60%, es decir, casi unos 450, 500 millones de dólares para la agencia, y unos 4.000 millones de dólares para los carteles de los que no sabemos absolutamente nada. Y estos son los que cortan la droga, porque la droga siempre se lleva con altísimo grado de pureza hacia los Estados Unidos, y ahí los carteles locales que hacen la distribución, no la empresa de correos, justamente cortan esa droga para poder maximizar su ganancia, y 1 kilo que les entrega un latinoamericano en Estados Unidos a veces es convertido hasta en 8 kilos, con lo cual la trama del negocio de narcotráfico es mucho más compleja de lo que se le ha planteado, y pareciera ser que los latinoamericanos somos los exclusivos responsables de todo este problema que es de salud pública, a mi juicio, pero que otros insisten en abordarlo por la vía militar, con lo cual pues ahí hay grandes diferencias. Y ya para ir cerrando, escribo el último capítulo que se llama El derecho a una segunda oportunidad, y habla de mi persona, habla de mis valores, de mis ideas hacia el futuro, de mi deseo de crecer en paz y de vivir en paz, de poder contarle al mundo lo que se siente haber estado al lado de Pablo Escobar, haberlo aprendido a amar, a pesar de que fue un hombre tan violento, haber crecido en un hogar lleno de valores humanos que solamente se practicaban dentro de ese hogar, pero que para nada eran ejemplo por fuera de ese hogar. Y sin embargo, pido el derecho a esa segunda oportunidad a la sociedad, porque creo en ella, porque creo que todos lo merecemos, hasta el peor de los hombres. Y en este caso, pues yo, con el legado que me ha quedado, he querido hacerme responsable y hacerme cargo moralmente de los pecados de mi padre, y con ello pedirles siempre perdón a todas sus víctimas con el mayor de los respetos, porque de ninguna manera apoyé ni aplaudí la violencia que mi padre generó en ese entonces. Siempre era una persona que le discutía a mi padre y le pedía que no pusiera más bombas, que no mandara a matar a más personas. Por supuesto que no lo pude detener, como tampoco lo pudo hacer mi madre, que insistentemente hacía exactamente lo mismo, y tampoco pudo la CIA, ni la DEA, ni el FBI, ni todos los mercenarios que mandaron para asesinarlo, ni los carteles de la droga de Colombia unidos contra él, pues mucho menos su esposa y su hijo de 14 años. Pero hicimos el intento porque siempre estuvimos convencidos de que era la mejor manera, desde nuestra posición como familia, buscar que él generara algún tipo de conciencia y parar esa violencia que nunca finalmente paró. Así que
Pablo Escobar Infraganti fue un libro que yo creo que, con todo respeto, hasta la editorial Planeta le dio miedo publicar. A mí me dio un poquito más de miedo, pero había que hacerlo porque creo que este es un compromiso con la verdad absoluta sobre Pablo Escobar. Con respeto por el resto de autores, debo decir que la gran mayoría de biografías no autorizadas sobre Pablo Escobar, porque hay que recalcar que en el planeta existen solamente 2 biografías autorizadas sobre Pablo Escobar y se llaman Pablo Escobar mi padre y Pablo Escobar Infraganti. El resto son personajes que no conocieron a mi padre como yo, no nacieron a su lado ni se quedaron hasta el último momento de su vida como me quedé yo con él. El resto son circunstanciales e incluso más. Hay grandes autores sobre Pablo Escobar que jamás se sentaron a tomarse un café con él, con lo cual pues no saben ni cómo piensa, y ni cómo pensaba, ni cómo hablaba, ni si era tan bueno o tan malo como lo pintaban. Mi padre era un gran seductor y por supuesto que aquellos que lo conocimos así lo vimos, así lo entendimos, pero esa seducción y ese gran amor que nosotros tenemos por la figura del padre nunca nos ha nublado la razón a la hora de reconocer todo el daño que le hizo a la sociedad colombiana y a muchos otros sectores de la sociedad internacional, y de la manera como se enfrentó a nuestra propia sociedad y la cultura de violencia que lamentablemente persiste aún hoy en Colombia. No por la cultura de mi padre, sino por la cultura del prohibicionismo, que es la que en definitiva termina proponiendo y patrocinando toda esta violencia, porque hacer cocaína no es costoso. Lo hace costoso es el acto prohibitivo, nada más, y lo hace muy rentable también. Por eso siempre he dicho que si prohibimos la pizza, vamos a tener una guerra exactamente igual a la que tenemos por las drogas. El problema no es el producto, sino el acto de prohibición que garantiza esa altísima rentabilidad, y tendríamos las pizzas carísimas, serían incomprables aquí en Buenos Aires o en cualquier parte, y eso justamente desencadenaría en un enfrentamiento entre los pizzeros. La pizza bajaría en calidad. El Estado, al prohibirla, pues evidentemente no le interesaría la calidad de las pizzas, con lo cual el queso bajaría en calidad, de pronto el pepperoni no sería exactamente el mismo, porque a los narcos, o ahora a los pizzeros, les encantaría poder maximizar sus ganancias, y si le pueden poner alimentos vencidos a la pizza, pues lo harían sin pensarlo, con tal de maximizar sus ganancias. También se empezarían a matar entre unos y otros, porque estaría el pizzero que dice, no, es que este es el barrio mío, no te metas en Palermo, que Palermo es mío, y por supuesto esa ilegalidad y esa prohibición haría que las pizzas lleguen a domicilio igualmente calientes e igualmente rápidos. Yo, para cerrar, voy a terminar de emitir opinión sobre uno de los temas que me ocupa, y es el tema de la legalización. Y yo siempre he dicho que las drogas ya están legalizadas, porque si pedimos drogas, hasta acá nos las traen. Y si pedimos pizza también. Y muy probablemente llegue primero la pizza que las drogas. Perdón, las drogas primero y después la pizza. Porque está completamente aceitado ese manejo en la corrupción. Se permite que lleguen a todos lados y en el camino nadie las detiene verdaderamente. Hay una gran cantidad de shows mediáticos montados para mostrar una apariencia de evolución positiva en la lucha contra las drogas, cuando en realidad cada vez estamos peor. En Colombia se formó un gran escándalo cuando en una conferencia en Argentina dije que si mi padre se lo comparaba con los narcotraficantes de hoy, él era un nene de pecho, y me salieron a criticar, mejor dicho, casi que me mandan hasta matar. Pero la realidad es que es muy sencillo, hay que comparar cuánta droga movía Pablo Escobar y cuánta droga mueven los narcos de hoy. Mi padre se ufanaba de meter 500 kilos de cocaína en un cargamento, y hoy los narcotraficantes más pequeños mandan 4.000 a ver si funciona, y si funciona mandan 30.000 kilos. A mí que me expliquen entonces quién es el nene de pecho. Esto no quiere decir que mi padre quede excluido de responsabilidades por sus crímenes, en absoluto. Simplemente quiere mostrar con esto una evolución del negocio muy provechosa para quienes patrocinan la prohibición, que ya sabemos quiénes son, porque genera una gran venta de armas en toda esta lucha armada, y ya sabemos quiénes fabrican las armas. Paradójicamente, en Colorado, donde se ha legalizado la marihuana, hoy, gracias a los ingresos que ha tenido el Estado, tiene más de $1 billón a disposición para educar a los jóvenes, para construir escuelas, centros deportivos, centros de rehabilitación, para enfrentar el problema de las adicciones desde otro lugar, sin armas, que no es necesario. Ya está demostrado
que las armas en esto lo único que hacen es empeorar las cosas. Y en Colombia, que se ha querido mostrar tristemente, que no me gustaría que sigamos ocupando el primer lugar, pero somos el primer país productor de drogas en el mundo. Y contrario a una evolución positiva, que es lo que se han hecho grandes esfuerzos desde la autoridad para mostrar una evolución, en el año pasado habían 50.000 hectáreas de coca y se espera que para este año hayan 200.000. Así de bien vamos en la lucha contra las drogas y cada vez peor, con las situaciones de violencia que vemos cómo se traslada ese modelo violento a otras sociedades, tristemente como en México o como en muchos otros países. Y esto no es culpa de mexicanos o de colombianos o del que sea. Esto es el resultado de unas políticas arcaicas que si las seguimos aplicando, pues por supuesto que vamos a tener a muchos Pablos Escobar para rato, el resurgimiento de estos capos y su capacidad militar y económica para desafiar a cualquier democracia y a cualquier Estado. Yo en México tuve la oportunidad de hablar con muchos policías y de preguntarles por qué no están haciendo algo para frenar esta situación que estaban viviendo. Y me decían, señor, yo voy con mis 4 oficiales en la patrulla, veo un grupo de 5 camionetas, por supuesto que los paro porque evidentemente son narcotraficantes, y el primero que se baja con una bazuca que es mucho más grande que la que tiene el ejército de mi país. ¿Qué quiere que les diga? Que pasen. No puedo frenar a una persona o a un grupo de personas que tienen más poder militar y económico que las propias fuerzas del Estado. Con lo cual, ahí estamos dándonos cuenta de cuáles son los resultados en la práctica y en la realidad con el caso del prohibicionismo. Bueno, no los voy a aburrir más para que no se me duerman. Me encantaría abrir un espacio para preguntas. Si me puedes acompañar aquí. Muchas gracias por lo que nos contabas del libro. Gracias a ti. Una cuestión que tiene Pablo Escobar Infraganti es que es un libro que habla mucho sobre el perdón. Un libro Sí. que donde en los diálogos vos explícitamente por momentos hablas de pedir perdón, otros se ponen en tu lugar, hay mucha empatía, hay mucho perdón. Y si no recuerdo mal es con el hijo de Rodríguez, que en un momento hablan de tu familia, de tu abuela, de tu tío. Quería Así preguntarte sobre esa relación, cómo continuó, hubo tiempo de reconciliación, hubo tiempo de entender, ¿sentís que esa traición no tuvo vuelta atrás? Bueno, lamentablemente te agradezco la pregunta, es un tema que a mí me ha dolido mucho hacer público, porque preferiría haber contado historias donde habláramos de la familia, de su capacidad de permanecer juntos en la adversidad, de acompañarnos y de haber sobrevivido, como debíamos haberlo hecho, en compañía, apoyándonos los unos a los otros. Pero esto es una realidad innegable. Yo llegué a una reunión con el Cartel de Cali y ahí me encuentro con mi propia abuela, pero sentada del otro lado del sofá, del lado del sofá del Cartel de Cali, y no estaba ahí para darme su apoyo, ni su abrazo, ni nada, sino que, y se supone que era su nieto, mi padre era el hijo preferido, el que le había dado absolutamente todo a ella y a todos el resto de sus hijos. Que estaban todavía en cabeza nuestra. Eso me dio a entender a mí claramente que ella había tenido una participación activa en los días finales de mi padre y una colaboración con ellos por el tipo de relación que veía que ella tenía. Yo había llegado, como se dice vulgarmente, con la cola entre las patas a esa reunión con el Cartel de Cali y veía que ella y sus otros hijos y hasta mi primo Nicolás pues iban y abrían la heladera y se sentían como en su casa. Una sorpresa para mí tremenda, por más de que salgan otros que no conocen de esta historia a defender y a decir que eso no es cierto, que eso es un atropello y demás. Lo que vieron mis ojos lo tengo muy claro. Lamentablemente nosotros, como dicen por ahí, en casa de herrero cuchillo de palo, la verdad es que hemos querido y hicimos muchos intentos por reconciliarnos con ellos, pero para reconciliarse también se necesita de la buena voluntad de las dos partes. Ellos todos los días que pueden de su vida me atacan y yo todos los días los perdono y nos moriremos en ese ejercicio. Yo antes de recibir el ataque ya he hecho bastante ejercicio con respecto del tema del perdón, y aquella mochila donde mantenía los odios y los guardaba y los acumulaba, pues de tanto peso se ha roto y no la volví a remendar. Y de esa manera pues no acumulo
tanto odio, sino que me dedico a perdonarlos de manera sistemática porque sus ataques son sistemáticos. Y es triste porque, como te digo, yo hubiese querido tener otra historia familiar que contar. Los valores familiares con los que me crió mi padre a mí fueron totalmente contrarios a los valores familiares que me mostró la familia paterna después de que muere él, que yo descubro además que su hermano mayor, Roberto, en realidad es todavía un activo informante de la DEA y colaboró y contribuyó con el final de mi padre. Y no contento con eso, quiso armarme causas judiciales a mí, que yo lo denuncio y muestro todas esas evidencias en Pablo Escobar, mi padre, y cuento los pormenores. Tengo las cartas de todos los bandidos de las cárceles que me decían a mí, no sabemos qué es lo que está pasando entre ustedes, pero su tío está queriendo reclutarnos para que mintamos sobre vos, que sos el hijo del patrón, y sobre tu mamá para meterlos a la cárcel, y nosotros pues no solamente no conocemos nada de ustedes, sino que no haríamos eso si somos verdaderamente leales a tu padre. De todas maneras, pues es muy triste tener que hacer estas revelaciones. No siento ningún orgullo y me da más pesar aún decir y sostener que le debo mucho más respeto a mis propios y a mis peores enemigos, que ni siquiera son míos, son los que heredé de mi padre, que a la propia familia paterna que nos ha tratado bastante peor que ellos. Así que la verdad es que me encantaría poderlos perdonar y lo hago de manera sistemática, pero todos los días me traen un ataque nuevo, entonces vuelve y comienza ese proceso de perdón. Con lo cual, pues, para mí hoy en día es mucho más fácil invitar a un asado a los peores enemigos de mi padre, paradójica y tristemente, que a la propia familia de él, que aún hoy se beneficia y dice por ahí a todo el mundo que aman a Pablo Escobar, que lo apoyaron y cobran por las firmas y por las fotos y por los abrazos, cuando en realidad lo entregaron. Aquellas personas que vayan a visitarlos y a ver a Roberto Escobar tienen que saber que no están yendo a conocer al hermano mayor, sino al que entregó a Pablo Escobar. Gracias. Te hago una pregunta más y después abro al público. Claro. Y por ahí al final me guardo otra. Tienen que estar en este lado y tenés mucho para preguntar, ¿no? Pero en varios pasajes de la charla hablaste del miedo. Un miedo de enfrentarte a alguien que estaba custeado por 25 personas, un miedo de los efectos que podía provocar el libro, incluso un miedo desde el lado de la editorial. Fue como un chiste, pero apareció. Sí, es real, fue una cuestión real porque sabemos de la delicadeza de las revelaciones. La pregunta es, ¿cómo se hicieron esos contactos con los enemigos de tu padre como para, de alguna forma, estar protegido o estar abriendo hacia dónde pueden ir esas charlas, ¿no? Bueno, no, protegido cero, ahí el que te protege, pues a mí es el de arriba. La verdad que, aunque incluso te juraran que te iban a proteger, es una cuestión de confianza y de respeto mutuo. Creo que también los enemigos de mi padre aprendieron a distinguir que yo tengo una sana intención en la vida y que no he querido hacer alarde de esta vida al interior del cartel de Medellín, sino generar conciencia a través de estas historias. Con lo cual siempre supieron que yo nunca fui una amenaza real contra ellos y no lo seré, porque creo más en la paz que en la venganza, que en la violencia y que en el odio. Y fue jugármela. La manera como llegamos a ellos en algunos casos fue a través de abogados que manejaron sus casos en el pasado y tienen por supuesto contacto directo con ellos. Otras oportunidades a través de amigos, de contactos de periodistas que entrevistaron a algunos de estos personajes en el pasado. Nos abrimos campo en un lugar donde llegamos prácticamente con la agenda en cero, sin ningún número telefónico, y comenzamos a hacer toda una tarea de investigación y de preguntar, de indagar, y claro, pues que llegamos, para mí pues de pronto es bastante más sencillo, entre comillas, abrir esas puertas porque yo nací adentro de la organización de mi padre. Por más que yo quiera hoy ser arquitecto y contar otras historias, es una realidad que yo nací en el epicentro del narcotráfico en la Colombia de los 80s. Entonces, tocar algunas puertas, pues todavía me escucharon y entendieron cuál era el objetivo de estas charlas, y por supuesto que sometí a consideración los textos allí consignados, y me sorprendió mucho que ninguna de las personas a las que le mostré el texto, y que fueron justamente los principales testimonios, me cambió siquiera una coma. Es decir, que para mí fue
un alivio también y halagador no recibir un borrador lleno de esto no lo vayas a publicar porque te mato, sino todo lo contrario, esa intención de ser absolutamente transparentes con la verdad de las cosas que se revelan acá, que son pues atroces. Gracias. Abrimos preguntas al público. Sí, por aquí tenemos... Sí. Bueno. En un segundo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? A mí me llamó siempre la atención, o sea, analizado desde el punto de vista del management, el grado de admiración y de respeto que le tenían a tu padre, a punto tal de que yo llegué a escuchar que gente que estaba cercana a él llegó a decir que yo pensé en un momento que era un dios. Y otra persona que decía, mira, te miraba a los ojos y no le podías mentir. Entonces siempre me llamó la atención eso, y por eso te quería preguntar, ¿no? Analizado desde el punto de vista del management, ¿por qué la gente le tenía, o todo su entorno, a pesar de las dificultades, le tenía tanta admiración y tanto respeto? Pues mira, mi padre era un hombre evidentemente muy inteligente. Una de sus víctimas, Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, alguna vez escribió una columna sobre él y la tituló El Da Vinci del crimen. Por supuesto, compararlo con Da Vinci es un tema, pero por supuesto inclinado al tema del mal. Creo que mi padre tenía la sagacidad, pero sobre todo una inteligencia que detectaba quizá las cosas más básicas. Era un hombre que tenía una gran capacidad para darle soluciones extremadamente simples a problemas muy complejos. Y con tu permiso te voy a dar un ejemplo que mi padre se inventó una ruta del narcotráfico que mandaba jeans con cocaína, pero impregnada dentro de la tela de los jeans. Los jeans se secaban y se doblaban y se enviaban como exportación legítima a Estados Unidos, y así entró mucha droga a los Estados Unidos. Una vez que se cae, que detectan esta ruta, mi padre, estábamos viendo el noticiero y dice, pues voy a ver cómo la resuelvo, y días después le anuncia a los guardaespaldas a los que estábamos ahí que había continuado con esa ruta, y muchos lo cuestionaron, pero patrón, ¿cómo es que usted va a seguir enviando jeans si sabe que la DEA los va a recibir y los va a lavar y va a encontrar? Bueno, evidentemente la DEA lavó jeans después de esa vez hasta el cansancio y no encontró un gramo de droga, pero tiró las cajas de la basura donde venían todos los jeans, y eran las cajas las que venían impregnadas de cocaína. Entonces, fíjate que esto creo que resume su gran capacidad para resolver problemas extremadamente, de una manera muy sencilla, frente a un enemigo que también, además de que fue socio en un punto, pero también fue enemigo, y que lo persiguió, pues, y que estaba detrás de toda su fortuna y de todo su dinero. Finalmente él, queriendo o no, con su inteligencia, con su capacidad, termina poniéndolos a trabajar para él sin que ellos lo sepan, y es con esta actitud y de esta manera resolverlo. Así que aquello de que era un dios, y no, eso lo dicen personas que no conocieron verdaderamente a mi padre, porque mi padre era una persona absolutamente humilde en su trato y sencillo. No era un tipo ni grosero, ni vulgar, ni chabacano, como lo muestran en estas series, que es algo de lo que también me olvidé mencionar, que hay un capítulo dedicado a las narcoseries, a las narconovelas, y es mi opinión personal sobre esos proyectos. Entonces creo que respondo a tu pregunta con la anécdota de su capacidad, pero de ninguna manera ni le gustaba que sus hombres lo trataran como, o lo veneraran, de ninguna manera odiaba la adulación, pero siempre fue un hombre que, a pesar de la violencia que ejerció, manejaba unos códigos diferentes, mucho respeto a la hora de tratar a las personas, y por supuesto que es una contradicción. Algunos me dirán, pero ¿cómo vas a decir que tu padre era respetuoso si mandó matar a 1000 o a 2000? Bueno, en mi casa era respetuoso, en mi casa nunca me insultó a mí, ni a mi madre, ni a mi hermana, ni nos pegó, ni nos maltrató, y a miles de personas también las trató igual de bien, y a miles de otros no. Entonces yo tengo que convivir con esa realidad. Te agradezco por la pregunta. Por acá tenemos un par. Bien, me presento, Jorge Almendras, que también represento a otro colega que está acá conmigo, Matías Gufanti, de la publicación web e impresa de Italia,
Antimafia 2000 en Italia y Antimafia 2000 en Sudamérica. Antes de la pregunta, que son 3 preguntas en una, quiero felicitar públicamente y ponderar, obviamente la persona tendrá sus valores, como eres tú, Juan Pablo, Gracias. pero tu actitud, que la hago extensible, aún sin conocerlos personalmente, y tampoco mediáticamente, hago extensible a tu señora mamá y a tu hermana, y obviamente a tu familia propia, a tu señora y tus hijos. Porque de hecho, por sentido Gracias. común, tu postura pública de alguna forma representa la postura de un núcleo familiar involucrado en una historia de la humanidad, de una parte, una página negra que en este momento de alguna forma se está transformando en una faceta positiva para la misma humanidad que fue perjudicada por Pablo Escobar padre. 3 preguntas en una. La primera se relaciona estrechamente con Italia. Al trabajar en un medio y en un sitio italiano donde Cosa Nostra, los grupos mafiosos D'Angreta, Sacra Corona Unita y La Camorra, hoy en día tienen un estrecho vínculo con el narcotráfico mundial, y en Sudamérica mucho, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, obviamente. En la década de los 80 tenemos información y queríamos verificarla, si efectivamente tu padre y otros jefes del narcotráfico colombiano tenían vínculos con los grupos mafiosos de Cosa Nostra, entre ellos Totorrina y otros capos mafiosos, algunos de ellos ya fallecidos, como Provenzano, o Totorrina, que todavía está vivo, y obviamente toda la cúpula de la mafia Cosa Nostra. Esa es una primera pregunta, y tendría 2 que se relacionan. Si quieres, te respondo esa primera, sí, por favor. porque la memoria me va a fallar y no me voy a acordar de las Gracias. otras 2. Sobre el tema de la relación con la mafia italiana, podría decirte algo muy claro. Mi padre, en aquella época y aún hoy en los Estados Unidos, hay un gran déficit de narcotraficantes. Es decir, hay más adictos y más consumidores de drogas que cantidad de narcotraficantes con la capacidad de abastecer el producto que desesperadamente claman por él. Y esto marca que en aquel entonces mi padre no tenía intereses en Italia por una razón sencilla. Nunca daba abasto y su gran cliente fueron los Estados Unidos, y en aquel entonces él tenía una organización que le permitía llevar la droga hasta allá adentro. Se la compraba un norteamericano, pongo un caso concreto, el caso de Max Mermelstein, que era uno de los pocos narcotraficantes que se reconocen, norteamericanos, estadounidenses, y se le vendía a estas organizaciones, y ya ellos, el narcotraficante latinoamericano, se regresa a su casa feliz por la ganancia y no se mete más allá dentro del negocio. En aquella época, entiendo yo, por supuesto, como ha existido siempre la mafia italiana al interior de los Estados Unidos, las relaciones eran bastante nulas porque no eran necesarias. Y de hecho, y corrígeme tú que por ahí estás más informado, en aquel entonces las mafias italianas en el interior de Estados Unidos no se querían involucrar con tareas relacionadas con la droga en sí. Habían otro tipo de roles mafiosos que ellos llevaban adelante porque consideraban que la droga les traería mucho más problemas, como de hecho a la larga se los trajo, y empezó a haber una división entre esas organizaciones mafiosas italianas, entre aquellos que pensaban que había que seguir sin involucrarse en el negocio de las drogas, lo que les garantizaría tranquilidad y libertad, y otras facciones que pensaban que había que involucrarse en ese negocio y que no se deberían de quedar por fuera porque también tenían un manejo tremendo sobre la capacidad de distribución como buena mafia que eran. En el caso concreto de Totorrina, yo tuve la oportunidad de conocer muy de cerca la historia de Totorrina porque me la contaba permanentemente mi padre y la seguíamos. De hecho, no me equivoco cuando digo que la capacidad de mi padre de desafiar al Estado colombiano la aprendió de la historia de Totorrina. Es decir, nosotros como familia y yo como su hijo nos sentábamos a leer las noticias de Totorrina y veíamos pues lo que había ocurrido con Falcone y con todas estas personas y todo el tema de ese terrorismo que de alguna manera él comienza a hacer uso para someter a su voluntad a las autoridades. Y no es que le hayan transferido ningún tipo de conocimiento, hayan tenido contacto, simplemente mi padre era un observador y un seguidor de la historia de Totorrina y claramente
aprendió de él sus métodos violentos cuando tuvo amenazada de esa manera Italia, y mi padre prácticamente repitió literal y calcadamente ese esquema de presión sobre las autoridades a través de asesinatos selectivos, de bombas, de secuestros y demás, que si lo comparas con la historia de Totorrina, claramente pues se parecen, y tristemente muchísimo. Entonces hasta ahí creo que puedo responderte el tema de los vínculos con las mafias, porque en aquel entonces realmente no, mi padre no exportaba droga a Europa, ni mucho menos. ¿Para qué si la tenía a 2 horas cruzando el océano, hacer una semejante ruta, un periplo tan grande para una rentabilidad tan escasa, digamos? Gracias. Esa faceta sí está comprendida y va a ser muy útil también para la publicación. Y ligado al libro, y ligado también a los grupos mafiosos, cuando en tu segundo libro profundizas y haces una revelación pública de la vinculación entre la DEA, la CIA, los servicios secretos de un país imperio que se jacta de la lucha contra el narcotráfico, hago la siguiente planteo. Hay una foto que capaz debes estar informado, una foto que tenía en su poder un periodista paraguayo en el año 91, Santiago Leguizamón, asesinado en abril del año 91 en Paraguay, en pueblo Juan Caballero, por proteger una foto que él tenía, en la que se ve en esa foto a Andrés Rodríguez, presidente de Paraguay de aquel entonces, Pablo Escobar, un mafioso brasileño y un alto jefe de la DEA. Entonces yo lo relaciono a ese periodista. Hay 19 periodistas asesinados en México desde el 91 hasta el año 2017, quiero que se sepa también, la narcopolítica en este momento. Esa foto la buscaba la embajada americana porque no querían bajo ningún concepto que saliera a la luz pública, como lo había prometido Leguizamón, que Pablo Escobar estaba en una reunión con el presidente paraguayo Andrés Rodríguez y con jefes de la DEA. Entonces, todo esto cerrando la pregunta. Hoy en día la revista Antimafia ha escrito sobre la narcomafia, el narcoestado. Y lo que hablabas precisamente, Totorrina enfrentándose al Estado, lo que hizo de alguna forma Pablo Escobar enfrentándose al Estado. Y tú ahora, 20 y pico de años después de la muerte de Pablo Escobar y todo el proceso, de alguna forma quieres demostrar públicamente, y eso es lo que yo le doy mucho valor, y los periodistas en Italia de la redacción mandan a ti un gran reconocimiento, porque es muy difícil y es muy duro enfrentarse no a los grupos mafiosos, sino a los grupos mafiosos ligados al Estado y a los servicios secretos. A la verdadera delincuencia organizada. Exacto. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cuáles son los miedos ahora, como tú hablabas de miedos, de escribir este libro, como lo planteaste, y que Planeta también tuvo miedo? Porque ahora nos enfrentamos ante un hombre valiente, involucrado estrechamente con el narcotráfico, no un literato, no un gran escritor, no un periodista excelente, un hombre involucrado desde la infancia, que revela lo que el mundo ahora a veces le cuesta creer y aceptar, que la DEA y la CIA, los servicios secretos de los Estados Unidos, están estrechamente relacionados, estuvieron y están estrechamente relacionados con ese narcotráfico. Hay miedos, y ¿cómo podemos de alguna forma, aparte de tu tarea, contrarrestar todo esto? Bueno, me encantaría, primero la foto a la que hace referencia, me encantaría para mi Instagram y mi Facebook poderla publicar ahí. Sería muy interesante y sería contratapa de mi libro. No sé si se conoce esa foto, me encantaría después si me la puedes enviar, porque esa no la conozco, eso sería otra evidencia. Pero la realidad es que los miedos siempre van a estar. El problema es qué hacemos con el miedo, si nos quedamos paralizados o si lo asumimos y lo enfrentamos, y hasta donde se deje le ponemos algunos pantalones. Yo creo que el día que yo más miedo tuve en mi vida fue cuando estuve en esa reunión en el cartel de Cali, donde además se me aseguró que me iban a matar. A mí no me dijeron, venga, que nos tomamos un cafecito. Eso no fue así. Me dijeron, venga, que lo vamos a matar. Y efectivamente allí estuve 24 horas antes. Con lo cual el tema del miedo es relativo. Depende con qué experiencias personales lo pueda comparar cada uno. O depende también
con qué experiencias podemos de los demás aprender para fortalecernos en ellas. Y yo creo que la mejor manera de vencer estos miedos es haciendo públicas estas historias. Nosotros no sobreviviremos, ninguno lo haremos, todos tenemos fecha de vencimiento como el yogur, pero estos libros quedan y nos sobrevivirán a todos. Y estos son testimonios que no son míos, son de la realidad. Yo no hice ese tráfico, yo no me alié con la DEA, yo no hice nada de eso, pero tuve conocimiento y lo hago público porque me parece, y ni siquiera hago referencia a nombres propios porque es que aquí mi tarea no es del dedo acusador y fulanito de tal y peranito. Creo que es entender lo que tú decías, que por primera vez el planeta entienda, aquellos que descreen que hay un gran vínculo entre las instituciones democráticas y las organizaciones mafiosas, que entiendan de una vez por todas que estas organizaciones mafiosas se hacen tan exitosas y tan poderosas es por el permiso que se les da desde los peces más grandes, desde la verdadera delincuencia organizada, que les permiten llegar hasta tan lejos como llegaron. En el caso de de William Rodríguez, hay un testimonio clave ahí. Y él dice, le seguimos el juego a los norteamericanos y nos enfrentamos a ustedes, pues él hablando como en referencia al cartel de Medellín. Y es un juego maquiavélico, pero que les funcionó perfectamente. Los Estados Unidos quizá no tenían la capacidad tampoco militar de por sí solos destruir a Pablo Escobar, y para hacer un juego sucio le proponen esa guerra al cartel de Cali, se alían con el cartel de Cali, ya dejó de ser útil Pablo Escobar, ahora se alían con los nuevos jefes para poder destruirlo, y eso finalmente desemboca en un enfrentamiento sin par entre las partes, y claramente pues garantiza la destrucción definitiva del cartel de Medellín, y también garantiza el resurgimiento de organizaciones mafiosas muchísimo más poderosas, porque esta vez estaban en complicidad con estas grandes agencias. Se conocían los pecados y por supuesto todos se mantuvieron callados, y estas cifras de 3.000 muertos que se quintuplicaron posterior a la muerte de mi padre. Entonces, lo que ha garantizado es el empeoramiento de las cosas y no garantizado la paz como deberían garantizarnos la paz los funcionarios públicos. Y muchas gracias por tu reconocimiento y por el de tus colegas, y les mando un abrazo y mi gratitud, porque no todos tienen la visión respetuosa de nuestra actitud como familia ante esta historia tan difícil que nos toca enfrentar, y todos piensan a veces que es fácil estar en estos zapatos. Te agradezco mucho. Sí. Hacemos 2, 3 preguntas más. Si están aburridos nos dicen y nos vamos. Gracias. Gracias. Yo también tengo 3, pero muy cortitas y relacionadas con el mismo tema. Siempre te he escuchado en muchas de las entrevistas que has concedido y te quiero hacer preguntas que nunca te hicieron. Ay, por favor, ayúdame con eso. Hace poco el presidente Santos le entregaron el Premio Nobel de la Paz. ¿Tú crees puntualmente que Santos está relacionado con el narcotráfico y que obviamente el Premio Nobel de la Paz es toda una farsa? Esa es mi primera pregunta. Te diría que el Premio Nobel para él fue merecido y útil para poder continuar adelante con el proceso de paz que estaba destruido por el uribismo, que inclinó la balanza a hacerle creer a 46 millones de colombianos a través de 50.000 votos que la mejor idea que podíamos tener como país era seguir matándonos los unos a los otros por los próximos 50 años. Bueno, acá venía... Y si tuviera alguna noticia o novedad sobre su relación con el narcotráfico del presidente Santos, estaría publicada y no me tiembla la mano para contar esas historias, pero no tengo ningún elemento que me permita asegurar algo así. Bueno, justamente venía mi segunda pregunta. ¿Tú crees que si el gobierno colombiano realmente quiere combatir a la FARC, le sería sencillo eliminarla si verdaderamente lo quiere hacer? No, porque Colombia no es, digamos, geográficamente Colombia es muy complejo. La cordillera de los Andes, cuando llega a mi país, se divide en 3. Y ahí no funcionan ni los tanques de guerra, ni los portaaviones. Apenas están funcionando los bombardeos aéreos, pero con la tecnología de hoy. Pelear esa guerra es absolutamente una guerra que involucra el cuerpo a cuerpo, y para eso nuestro país y ningún país está preparado, porque en Colombia es fácil esconderse, es un lugar donde hay muchísimas posibilidades de tener guaridas
es donde muy difícil acceso, entonces pelear esa guerra realmente era imposible, era pensar en un exterminio, y yo no creo que tampoco esa sea la función ni de las fuerzas militares, ni del Ejecutivo, ni mucho menos, pero militarmente es muy difícil el terreno colombiano como para que uno dijera, hombre, esta guerra la hubiesen podido ganar, y efectivamente, pero no lo iban a poder hacer, seguro, diezmar el poder, iban a acorralar como logró Uribe, acorralar a la guerrilla, y yo digo que también hay que decir, Uribe fue necesario en ese momento, y hoy se puede hacer la paz con las FARC por las acciones también del presidente Uribe, que las acorraló, diezmó su poder y las ubicó en un lugar distinto al en el que estaban. Nosotros los colombianos estábamos de rehenes de las FARC en todo el territorio nacional hasta la llegada del presidente Uribe. ¿Y por qué crees que Estados Unidos tiene 7 bases militares en tu país? Por el prohibicionismo, porque si es una gran excusa para decir, ustedes no saben hacer las cosas, nosotros sí, y entonces venga que nosotros les vamos a enseñar, así tienen la capacidad de influir políticamente, militarmente, de decir quién se sube, quién se baja, a quién quitan y a quién ponen, y evidentemente pues es la excusa que, pues imagínate, son los que califican en el mundo quienes colaboran bien o no en la lucha contra las drogas, pero si lees este libro, parece que nos están calificando los que más les gusta el negocio, ¿no? Gracias. Vamos a hacer 2 más y atendemos una del otro lado porque no hemos atendido. Vamos a hacer un par más después de la tuya de este lado porque para equilibrar un poco la balanza. Gracias. Bueno, buenas tardes, Juan Pablo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En varias oportunidades mencionaste que intentaron o dejaron la fortuna que hizo tu padre a disposición del Estado en Colombia. Bueno, ¿cómo fue el proceso y en qué situación estaban ustedes cuando intentaron reconstruir su vida? ¿Y qué perdiste una vez que se supo que tu nuevo nombre, para llamarlo así, era Sebastián Marroquín? Bueno, nosotros a través de nuestro abogado en Colombia le ofrecimos al gobierno entregar la totalidad de las propiedades para agilizar los trámites que en aquel entonces y aún hoy se llaman de extinción de dominio. De hecho, teníamos razón cuando le queríamos ahorrar un papelerío al Estado y un costo enorme en perseguir algo que por lo que nosotros no estábamos interesados en conservar, que eran todas esas propiedades. De hecho, al día de hoy todavía hay una propiedad que no nos han quitado. Obviamente no la pretendemos ni la estamos peleando, simplemente por temas técnicos y demás, la ley es lenta y siempre llega tarde, ni siquiera eso lo han podido hacer bien. Intentamos hacerlo para salir de una vez de esos problemas y simplificar esa situación, pero no por tecnicismos y porque ellos pensaban que ahora parecería que era la familia de Pablo la que le estaba regalando cosas al gobierno. Les gustaba más el titular de nosotros le quitamos, a nosotros le entregamos. Entonces, desde ese lugar, y lo que perdí cuando se hace público el tema de Sebastián Marroquín es el privilegio de no ser nadie. Claramente yo venía de ser un ayudante de cátedra y después un docente en el Instituto Ort, hasta cuando llega el contador Juan Carlos Zacarías, que les decide extorsionarnos y en connivencia con Chiche Helblum y otras personas hacen un gran show mediático sobre nuestra presencia en el país para ellos lograr distraer su accionar y hacer que nosotros no podamos continuar viviendo tranquilamente. Ante la insistencia. Una última parte de la pregunta muy cortita. ¿En qué situación quedaron ustedes una vez que cuando empezaron a armar la vida? ¿Económicamente? Bueno, lo cuento en Pablo Escobar, mi padre, y vivimos los primeros días que llegamos a la Argentina de la ayuda de mi familia materna, porque está claro que la familia paterna, si nos pudiera haber matado, pues no habría dudado en hacerlo. Gracias. Ahora, yo quiero que pasemos de este lado porque no hemos respondido ni una sola. Mientras tanto, ¿volviste a Nápoles? Volví a Nápoles, me preguntas tú. Volví en el año, esto fue después del documental Pecados de mi padre, me querían cobrar la entrada y me negué, porque ya sí me parecía como el colmo tener que pagar la entrada a la propia casa de uno, un peaje en tu propia puerta, pero bueno, gentilmente me dejaron pasar y no me dejan ingresar con medios de comunicación por temor a lo que pueda yo revelar recordando esa tierra, pero sí, pude volver. Y hoy es una cosa muy rara regresar porque te encuentras a 5 hoteles, uno por cada estrella, y una cárcel de máxima seguridad, y una empresa que es la que la administra y que se benefician los políticos, que dice que no quieren tener nada que ver con Pablo Escobar, pero ahí está la avioneta en el mismo lugar donde mi padre la puso.
Así que es una situación, una sensación bizarra volver a un lugar como esos, por lo menos desde estos zapatos, siendo el hijo de fulano de tal, ¿no? Gracias. Ahora sí, por este lado. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Juan estás? Pablo. ¿Cómo te va? Te quería hacer dos consultas. La primera tiene que ver con un capítulo del libro en el que vos tocás, que es el tema de las narcoseries y las novelas, pero voy un poco más allá, algo que no se te ha preguntado. En lo que tiene que ver en literatura, en biografías no autorizadas y demás, ¿tenés conocimiento o leíste alguna vez, y quería saber si lo hiciste, saber tu opinión sobre el libro de Alonso Salazar, La parábola de Pablo, que acá Sí. fue un libro muy vendido? Sí, tengo respeto por él como autor. Debo decir que es la persona que hizo un intento honesto de querer descubrir quién en realidad era Pablo Escobar y lo plasmó en ese libro. Debo agregarle a su investigación que claramente él pudo acceder quizá a las mismas personas que yo accedí. Yo accedí a muchas más personas porque nací ahí adentro y conocía a más gente. Hay que recordar que él fue alcalde de Medellín también. En ese instante, las personas que le querían contar historias sobre mi padre sabían quién era él, por lo cual a la hora de hablar fueron bastante moderadas y le revelaron las cosas que ellos se sentían cómodos revelándole a un político. Y fue desde ese lugar que le hicieron esas revelaciones, y desde ese mismo lugar él construyó lo que fue una aproximación, diría yo, honesta hacia la historia de mi padre, pero nunca con el rigor y con la posibilidad, porque no la tenía, de acceder a información privilegiada a la que yo sí pude acceder por dos razones. La viví, no me la contaron, estaba ahí adentro, nací y estuve hasta el último. Mi padre, yo abandoné a mi padre, entre comillas, hasta los últimos 3 meses de vida que él tuvo. Entonces, yo estuve ahí adentro. Yo no la vi por televisión, ni me puse a ver Narcos, ni El Patrón del Mal. Yo estaba ahí. Entonces, lo respeto, y creo que no hay una agenda en ese libro como sí la hay en los demás, a excepción de los míos, ¿no? Gracias. Buenas Hola, tardes, ¿cómo te Sebastián. Primero, mis respetos. Tengo que admitir que me has generado cierta admiración por el mensaje que das. Gracias. Y hago extensivo también mis respetos a tu mami, Gracias. que con lo que se vio y con lo que se lee, puedo considerar una gran mujer en Sin pos de duda. sus hijos. No tengas duda. Te quiero hacer una consulta. ¿Me puedes definir, en pocas palabras, breves, quién fue Pablo Emilio Escobar Gaviria? El mejor padre del siglo XX y el bandido más peligroso también de ese siglo. Gracias. ¿Y Sebastián Marroquín? Un hombre que, indistinto de cómo lo llamen, vivirá y morirá aferrado a las banderas de la paz. Gracias. Gracias. Hacemos la excepción de la última. Hacemos una más, y por allá atrás hace rato que tienen dolor en el brazo ya de levantar. Así por lo menos al hombre le damos la oportunidad. Nos disculpan el tema de tiempo, yo me quedaría charlando toda la noche, encantado con ustedes, pero tampoco la idea es aburrirlos. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Yo soy colombiano. ¿Cómo estás? Quisiera preguntarte, enfocándome, digamos que en la realidad actual de nuestro país, en las noticias se ven diariamente cómo personajes de la vida pública deciden, de ser solo personajes de la vida pública, a ser actores políticos en el país. Hace poco leía en uno de los periódicos que uno de los sicarios, digamos que al mando de tu padre, alias Popeye, estaba pensando también en una candidatura política en el departamento de Antioquia. Como él hay muchos más ejemplos. Yo quisiera saber si algún movimiento político en algún momento te ha propuesto a ti someter tu nombre a votación popular en el país, y en caso de que haya sido así, ¿cuál es tu posición? ¿En algún momento te motivaría someter tu nombre a eso? Te agradezco mucho, Gracias. muchísimas gracias a ti. Te agradezco la pregunta. La verdad es que me lo han propuesto un par de veces, pero primero nunca me interesó el tema de la política. Los que somos hombres de paz somos apolíticos. Es decir, que no tengo ningún interés en inmiscuirme, y sería insultar el legado de la experiencia, cometer exactamente el mismo y el peor error que cometió mi padre en vida, que fue querer ingresar
a la mafia más organizada de todas. Con lo cual yo me salgo de esas filas, me salí de mi padre, mucho menos quisiera yo pertenecer a esas, y como hombre de paz creo que, como te digo, la paz es apolítica, de hecho es un derecho, es una obligación, es una responsabilidad cotidiana de todos los seres humanos, indistintos si pensamos para la izquierda, para la derecha, para el centro, o si no nos interesa pensar. Es nuestra responsabilidad como seres humanos. Y por lo tanto nunca me dejé seducir, ni me dejaré seducir por eso, porque no me interesa candidatearme de ninguna manera, entraría en ese juego sucio de la política, donde hoy todos somos amigos, mientras haya votos y mañana sobre mi cadáver hacen una fiesta. Entonces la verdad que prefiero mantenerme al margen, y eso sí, desde mi lugar como hombre de paz, generar la conciencia necesaria para que estas historias sean contadas con la máxima responsabilidad y el respeto, sobre todo por las víctimas, porque estas historias sobre Pablo Escobar, y me alegra que sea un colombiano la última persona que me haga una pregunta en este momento, porque es por respeto a nuestro país, al tuyo y al mío, que justamente me atrevo a contar estas historias con el máximo respeto por todas las víctimas de la violencia de mi padre, y nunca para ensalzarlo, nunca para glorificarlo, y mucho menos para agregarle un glamour a esta vida dentro del narcotráfico. Contribuyen a que la violencia se exacerbe y a que los jóvenes que no saben qué hacer, si entrar a la universidad o irse a dar bala, piensen que la segunda opción es la mejor de todas cuando no lo es. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar la charla. Hay una pregunta por allá. Va a ser medio difícil que cerremos. Creo que las preguntas están surgiendo continuamente. Antes de decir nada, quiero primero destacar la cantidad de público que vino al auditorio y se ha seguido por internet esta charla con más de 15.000 personas bueno, siguiendo este encuentro. Hago una más yo y después dejo la última por allá. ¿Alguna vez dijiste que...? Ya no nos van a creer que es la última, ya hace rato no, que ya venimos. hace mucho que venimos con el del estribo. ¿Alguna vez dijiste que lo más difícil para escribir fueron las últimas 72 horas de tu padre? Quería preguntarte en eso si tu papá se mató o lo mataron. Bueno, sin duda que fue el capítulo más difícil, porque es como tocar las fibras más íntimas de quién fue Pablo Escobar como padre para mí en los últimos momentos de su vida. Y tuve la oportunidad y el honor de visitar a aquellas personas que cuidaron y estuvieron dispuestos verdaderamente a dar la vida por mi padre, y toda la vida le dijeron que no a los 20 millones de dólares que le ofrecían para entregarlo. Entonces, encontrarme con estas personas para mí fue tremendo, y las revelaciones que me hacen sobre el estado mental de mi padre en ese momento fueron muy duras de reconocer y de aceptar para mí, pero las tomo como una absoluta verdad, porque sé que me las están diciendo personas que renunciaron diariamente y sistemáticamente a esa gran fortuna que les ofrecían por entregar a mi padre, y también a esa gran presión violenta. Sobre tu pregunta del suicidio, no tengo ninguna duda que así fue, por varias razones. Mi padre siempre habló conmigo y con todos nosotros, la familia, de la posibilidad del suicidio. Hay reiteradas veces en la historia de mi papá que aparece esa idea. A los 23 años le dice a sus amigos: si a los 30 no tengo $1 millón, me pego un tiro. Una vez que tenía más que ese millón, termina acuñando la frase: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos, cuando funda el grupo Los Extraditables. Y cuando la policía comienza a torturar y a desaparecer personas en Colombia, mi padre sabía que la garantía de justicia para él estaba limitada, con lo cual toma la decisión de que siempre se suicidaría en caso de verse rodeado, y me empieza a decir: tengo 15 tiros en mi pistola, 14 siempre van a ser para mis enemigos y el último lo guardaré para mí. Llegamos al extremo de que hasta me enseñó la manera como yo debería suicidarme, o como él, si es que acaso nos veíamos rodeados por la policía. Me explicaba por qué el tiro no podía ser en la boca, ni en la frente, ni en la sien, y justamente era porque podría desviarse y no causar un daño definitivo. Los médicos forenses que realizaron la autopsia le hicieron llegar un mensaje muy concreto a esta familia, que habían sido amenazados para alterar el informe final, porque obviamente la policía, las autoridades y los enemigos consideraban una última derrota de que Pablo Escobar se hubiera suicidado y no les hubiera dado el gusto de atraparlo o de ser ellos los que dispararon.
Y yo no me lo tomo tan personal como la parte oficial, ¿no? Porque a mi padre lo hubiera podido matar un camión y para mí está muerto, indistinto de cómo haya sido. Pero entiendo que a nivel político, a nivel policial, pues esto hiere ciertos temas que a mí no me tocan realmente y que claramente quieren pintarlo como que ellos sí lo mataron y ellos sí entraron. Ahora hay un montón de versiones. Preguntas a los norteamericanos, ellos fueron, les preguntas a la policía de Colombia, ellos fueron, y le preguntas a los Pepes, y fueron ellos, y yo sé que fueron los Pepes, como lo revelo en mi libro. Es decir, que hay una anécdota que ratifica esto que no es una teoría, sino una certeza absoluta, y es que en el momento en que yo estoy haciendo pública esta declaración de que mi padre se suicida, una de las personas de Planeta recibe un llamado, estaba al aire, yo estaba en vivo contando esta misma historia, diciendo, identificándose, yo era una de las personas que iba en el helicóptero de la policía en ese momento, y lo que este muchacho está contando, haciendo referencia a mi persona, sobre la manera como murió el padre, es absolutamente cierto. Es decir que yo no tengo ninguna duda, y aquellas personas que han dicho, y que han escrito incluso libros, diciendo, hay un libro que se llama... lo escribe quien, así maté a Pablo Escobar, y lo escribe Aguilar, uno de los coroneles que dice haber participado en esa operación, cuando en realidad yo sé que el coronel estaba comiendo en la escuela Carlos Holguín a muchos kilómetros de distancia de ahí, y cualquier estudiante de ciencias forenses compara el relato de ese libro con las fotografías y te das cuenta perfectamente que lo que se dice en ese libro no es lo mismo que muestran las fotos. Entonces no tengo duda de que mi padre se suicidó, y la particularidad del informe forense es que el tiro que le termina con la vida de mi padre es en el oído derecho, justamente donde siempre mi padre me dijo que se lo pegaría. Así que no tengo dudas respecto de su final. Gracias. Ahora sí, hacemos la última pregunta. Ahora sí parece que es de verdad que es la última. Hola, Bueno, ¿cómo estás? Bien, mi nombre es Benjamín y como vos publicaste en tus libros, tus niñeras fueron los sicarios y guardaespaldas de tu padre. Entonces, de los 3.000 que eran, dicen que quedaron 4. Entre ellos, John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye. Mi pregunta era, ¿cuál es tu relación personal hoy en día con Popeye? Pues creo que el hombre está comiendo espinacas adulteradas porque está completamente ya perdido con sus declaraciones y sus cosas. En realidad hay personas mucho más importantes al interior del cartel que aquellas que sobrevivieron. Los que se autodenominan como tan importantes, en realidad la verdadera gente poderosa es aquella que está en la sombra, que no sale y que incluso figura muerta en los diarios cuando yo sé que no están muertos. Al principio te voy a contar una historia. Cuando escribí Pablo Escobar, mi padre, Planeta, debo decir, y agradezco, hay una tremenda desconfianza sobre mi persona, porque obviamente el prestigio de su sello editorial no lo querían poner al servicio del hijo del jefe del cartel de Medellín para que yo saliera a contar las historietas que se me vinieran en gana. El problema de la historia de Pablo Escobar es la siguiente, que cualquier cosa que tú te quieras inventar puede encajar a la perfección. Entonces hay que saber administrar con muchísima responsabilidad estas historias, y hay personas desleales que han hecho un mal uso de un supuesto puesto en la historia que no tienen y que no merecen. Entonces, claramente, la relación es mucho menor de lo que se puede decir, porque una persona que entró muy tarde al cartel como tal, y sus oficios al interior fueron muchísimo menos importantes de los que, por supuesto, la televisión le gusta cubrir, porque ¿a quién le va a gustar poner un titular, el chofer de Pablo dijo tal cosa? Es mejor poner el lugarteniente, el jefe de sicarios, eso pues por supuesto que vende más, y así es que se construyen esta clase de antihéroes que hacen todo lo contrario a lo que yo hago, no generan conciencia, sino que generan violencia y proponen violencia desde sus palabras. Esa es mi relación. Gracias. Sebastián, Juan Pablo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Juan Pablo se va a quedar firmando ejemplares y por ahí un minutito más con la gente. Muchas Sí, me voy a gracias por quedar haber aquí, venido. me voy a ir de último, así que no hay ninguna prisa. Vamos a poder firmar libros, la intención pues que lo hagamos ordenadamente, Va a haber una fila que se una arma fila aquí. y con mucho gusto pues vamos charlando con cada uno, pero entendiendo que detrás hay otros que quieren también su foto, su firma, y
así lo hacemos más ágil, yo me voy a estar allí y hacemos una sola fila. No se peleen por el puesto, que como les dije, me voy de último. Gracias.